Lo veníamos anticipando antes del corte. Estamos con Leonardo Grosso, que es diputado nacional del movimiento Evita y también candidato del Frente de Todos para las próximas elecciones. Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, veníamos hablando un poco de la provincia de Buenos Aires, así que nos gustaría ver un poco que nos cuente cómo viene la campaña en ese lugar tan importante, ¿no? La madre de todas las batallas, siempre decimos en las elecciones. Sí, es la madre de todas las batallas y nos tocó hacer una campaña muy larga y en el medio de una gran crisis, en una provincia donde ha afectado muchísimo, ¿no?, la crisis económica. Así que se suma al cansancio la tarea cotidiana de resolver otros problemas que no tendríamos que estar resolviendo si no tendríamos crisis. Así que ahí estamos con eso. Hace muy poco se retomó la agenda de campaña nuevamente porque hubo un impasse después de las PASO. Y vamos recorriendo y escuchando. Yo creo que el Frente de Todos, o desde este gran frente que construimos, logramos tener un acierto que fue poner en el debate público de la campaña, que en definitiva es eso, es un debate público, los problemas que había por abajo, ¿no? Y había un esfuerzo enorme del gobierno por tratar de correrlos, tratar de plantear una discusión con un gobierno que terminó hace 4 años, tratar de plantear una discusión en modo de grieta, siempre había alguna excusa para desviar la atención del problema de los tarifazos, del problema de la economía, de la falta de trabajo, del problema de la salud. Me imagino igual que en las recorridas amplias que hicieron en la provincia de Buenos Aires principalmente, hay lugares donde se hicieron estas obras de infraestructura que el gobierno siempre menciona. Incluso en esos lugares, ¿la gente qué les pide a ustedes? Es que la gente no come asfalto, porque eso también hay que decirlo. Hubo muchas obras y hay muchas que no hubo o que están inconclusas y que de hecho quedaron frenadas porque también la grave crisis económica generó serios problemas para los grandes contratistas en poder terminar las obras que tenían pautadas. Eso también hay que decirlo. Y la gente, hay una cosa ahí de que todos nos vamos creyendo un poco las encuestas, ¿no? Pero en las recorridas, cuando yo recorrí el interior de la provincia en la etapa anterior de la campaña, ya se palpaba este respaldo que recibió Axel Kicillof y Verónica Magario y Alberto también, y no era compatible con lo que después aparecía en la opinión publicada. La calle decía otra cosa. La calle decía otra cosa y nosotros mismos nos retraíamos en darle credibilidad a eso por la opinión publicada. Me parece que fue un acierto instalar los problemas de la gente, poder debatir, hablando, caminando entre la gente. Esto también, nosotros podemos hacer campaña en la calle. El gobierno tuvo serios problemas para esto. Nosotros no escondemos... No todos. El gobierno, no todos, por supuesto. No, por supuesto. Pero el gobierno tuvo que esconder a su candidato a presidente. Sí. El gobierno buscó distintas estrategias para debatir todo menos el gobierno que pasó, que en definitiva es lo que tiene que discutirse también a partir de que es el que está gobernando. Ahora, es verdad que hay una crisis monumental, que no supo, no pudo, no quiso, no sabemos, pero bueno, hay una crisis monumental. Pero también es verdad que Axel Kicillof fue ministro de Economía de un gobierno que tampoco hizo las cosas bien, porque cuando se terminó el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, había 30% de pobreza estructural después de 12 años de gobierno kirchnerista. Hubo cepo. Digo, pero no había la malaria. Bueno, está bien, no había esta malaria, pero la alternativa vuelve a ser alguien que no hizo las cosas bien, que dejó errores. ¿Qué va a hacer Kicillof en la provincia de Buenos Aires cuando como ministro de Economía también dejaron herencia? Pero Axel no es candidato a ministro. No importa, en la provincia de Buenos Aires... Bueno. Y el Frente de Todos, es el resultado de una autocrítica que hizo el kirchnerismo, que hicimos nosotros, los movimientos sociales o el movimiento Evita. Hace 2 años estuvo con Randazzo, que hizo Massa, que hicieron los movimientos sociales que nunca habían participado de un frente político como el nuestro, que fue que tenemos que ser mejores para volver. Está bien, pero eso y es como si después viniera Macri errores. porque ustedes dejan otro y vienen a decir yo ahora voy a ser mejor, No. porque esto es como que siempre se está eligiendo, no hay una alternativa de verdad. Nosotros construimos es alguien que un ya frente. gobernó y no dejó una buena situación tampoco, más allá, insisto, de esta crisis brutal. No, yo te vuelvo a decir, nosotros construimos un frente mucho más amplio que el kirchnerismo. Mucho más amplio que el kirchnerismo. Y de hecho Alberto fue un gran crítico del último gobierno de Cristina y de Cristina después en parte de este proceso como opositora. Muchos dirigentes, Pino Solanas, Victoria Donda, gobernadores, intendentes, nosotros inclusive que hace 2 años estábamos trabajando con Randazzo y estábamos en contra de la estrategia que montó el Frente para la Victoria.
en su momento. El espacio que nosotros construimos es una síntesis distinta y que tiene que ver con la capacidad, digo yo, de la dirigencia opositora de comprender la grave situación que vive la Argentina y la necesidad de dejar nuestras diferencias de lado para afrontar una alternativa política. Ahora también, a partir de la campaña, a partir del buen resultado de las PASO, de la discusión de entender de que nosotros tenemos que ser mejores y que cometimos errores, y por eso la gente comprendió que no teníamos que seguir gobernando hace 4 años y que tenemos que mejorarlos para poder encarar el próximo gobierno. Diputado, ahora que lo mencionó 2 veces a Florencio Randazzo, y justo también hubo una reunión entre Florencio Randazzo y Alberto Fernández, bueno, me veo un poco en la obligación de preguntar principalmente si Florencio está dentro del espacio del Frente de Todos, porque no se lo ha visto mucho en la campaña. ¿Cuál es la situación actual? No, es que en realidad yo no lo sé, no podría hablar por Florencio. Nosotros tenemos una buena relación con él, lo hemos visto. De hecho, Alberto también fue jefe de campaña de Florencio. Exacto, ahí lo 2017. conocimos, el movimiento Evita, ahí conoció a Alberto Fernández. Habría que preguntarle a Randazzo qué es lo que va a hacer. ¿A usted le gustaría que esté Sí, dentro por del espacio? supuesto. Nosotros vamos a necesitar todas las manos, todas, porque la crisis en la que estamos es grave, es profunda. Podemos detener la caída, pero después va a haber que salir de esto. Inclusive vamos a tener que dialogar y trabajar en conjunto con quienes sean perdedores en esta elección. Es una campaña sin muchas propuestas y te pregunto, Leonardo, viniendo del distrito de San Martín, que es un distrito industrial históricamente, uno de los problemas que va a tener que atacar el próximo gobierno es la falta de trabajo o la recuperación del empleo. ¿Creen que realmente se va a reactivar o también hay algo que tiene que ver con lo obsoleto de muchos trabajos, con el avance de nuevos trabajos, no solo en la Argentina, sino en el mundo? No, esa discusión fue parte de uno de los ejes que planteó este gobierno, por ejemplo, en San Martín, para tirar por la ventana a los industriales textiles. Entonces no era competitiva con la industria textil china o vietnamita o del mundo en general. Y lo cierto es que lo que pasó es que cerraron muchas textiles, pero no abrieron otras fábricas. Esa discusión hubiese sido cierta si había otro nicho que se abría. Lo cierto es que toda la economía retrocedió porque hubo un ataque directo hacia el mercado interno, hacia la capacidad de compra de los trabajadores, de las trabajadoras, de los jubilados, de las jubiladas, y por lo tanto al mercado interno, a los que producen. Las tarifas afectaron a los industriales y a los comerciantes. No solo las tarifas, la apertura de la importación indiscriminada hizo que cierren un montón de fábricas. Y a eso hay que sumarle que después aparte vendés poco, porque la gente tiene poca plata. Ese fue el combo del retroceso. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Al revés. Tenemos que proteger nuestra industria, hacer que la gente recupere capacidad de compra, que la plata en el bolsillo valga, que trabajar te permita llegar a fin de mes. Hoy en la Argentina esto es extraño. ¿Cómo van a hacer eso, digamos? Y eso lo vamos a hacer con medidas económicas protegiendo nuestra economía. Tenemos que pensar en que las tarifas no pueden estar dolarizadas. Hay que debatir cuál va a ser el esquema tarifario. Por supuesto, las tarifas no pueden ser muy baratas. Estamos de acuerdo con eso. Tienen que aumentar, pero no pueden aumentar el precio dólar porque los argentinos ganan en pesos. Qué difícil. Entonces, igual aunar, como vos decías, el Frente de Todos con diferentes perspectivas de gente que va llegando de distintos lugares políticos o de diferentes visiones, quizás, en un equipo económico que vos venís diciendo de ponerle plata en la gente, qué sé yo, donde también se ve una diversidad, ¿no? Está de Cecilia Todesca por un lado, sí. Álvarez Agis por el otro, bueno, hay como también un equipo económico, Guillermo Nielsen, que vino de la mano de Roberto Labaña, que es otro candidato que incluso también se lo ha mencionado como para tentarlo en un posible gobierno. ¿Cómo crees que Alberto va a articular toda esa cantidad de opiniones para resolver problemas? Mira, yo creo que Alberto es el candidato del Frente de Todos porque es el que mejor expresa la voluntad de diálogo y de tender puentes entre los distintos sectores. Es el hombre que todos nosotros entendimos necesitaba la Argentina que viene, expresar mucho diálogo, construir puentes entre los distintos sectores, tratar de salir de este debate que no nos lleva a ningún lado y que nos ha metido un poco en esta trampa en la que hoy vivimos, ¿no? Y me parece que eso es algo de lo que nos permite resolver todos estos matices que venimos teniendo y que de hecho en la campaña se ha demostrado que hemos funcionado muy bien juntos. Yo creo que en el gobierno vamos a funcionar mejor todavía. Si vemos la historia del peronismo, no puede haber dos cabezas en el peronismo. Eso no es muy común. Salvo Néstor y Cristina, que eran un matrimonio además, ¿no? Pero en general
Pasó con Duhalde y Néstor Kirchner. Duhalde también lo designó y después Néstor Kirchner a los 2 años se lo sacó de encima en una elección, ¿no? Está bien, porque le ganaron la elección, Cristina le ganó a Chiche. ¿Quién va a mandar? Porque no puede haber 2 cabezas. Si gana, ¿quién va a mandar? Alberto. O sea que a los 2 años la va a traicionar a Cristina. No hay que traicionar a nadie porque Cristina fue parte de esta decisión también. Lo que me parece que hay que evaluar es el proceso en general. Cristina ha hecho un gesto pocas veces visto en la historia de la política argentina, seguro, y creo que de muchos lugares. Bueno, también lo hizo Duhalde. Duhalde podría haber seguido siendo el candidato y sin embargo, sea por Costecchi y Santillán, no en su en la momento fórmula, se corrió. Gise. No, está bien, pero designó a Es otro. distinto. Duhalde Le tuvo dio que lugar a renunciar otro. porque no podía afrontar la crisis que había generado los asesinatos del puente y todo el caos que se había generado alrededor. Acá Cristina estaba en condiciones de ser presidenta, por lo menos tenía condiciones políticas de ser la candidata a presidenta del espacio mayoritario en la Argentina. Y decidió correrse. Y esa decisión política generó un proceso de unidad muy profundo entre todos los sectores de la oposición, que hizo que Sergio Massa y nosotros se desarmó y la los tercera vía. gobernadores También, que claro. todos los espacios que hacía años, por ahí algunos más, otros menos, no veníamos caminando juntos, entendamos que nos teníamos que juntar. Y un poco me parece que ahí se resolvió esta discusión que vos traés. Y Cristina fue parte de esa decisión y Alberto es el presidente y este país es un país presidencialista y hoy Alberto conduce el espacio político del Chiquita, Frente de Todos. pero está bien, pero cuando Alberto habla de pacto social y en la página del Instituto Patria o Cristina o alguna gente muy cercana a Cristina habla de nuevo orden o contrato social con cambio de constitución, ¿a quién le creemos? ¿A quién escuchamos? Alberto, no tengo dudas. Alberto va a conducir esta etapa porque lo decidimos todos y aparte Alberto es el hombre del consenso y tampoco hay tantos matices como muchas veces se busca en la comidilla. Yo entiendo que es parte del debate público, pero lo cierto es que nosotros no hacemos política para ver quién se impone sobre quién. Nosotros hacemos política y construimos este frente de unidad porque entendemos que la Argentina está en una situación muy difícil. Nosotros no vamos a construir el país que exclusivamente nosotros queremos, porque no vamos a poder, porque tenemos que dialogar con otros sectores que tienen intereses, que tienen miradas, y que el resultado de ese diálogo va a ser lo que nosotros vamos a llevar adelante. Eso es un gobierno de diálogo, eso es un gobierno que genera puentes, y eso es lo que necesita Argentina en los próximos años. Bueno, vamos a hablar un poco también de la forma más amplia. Si se replican los resultados de las PASO, todo indicaría que Alberto Fernández va a ganar en primera vuelta, ¿no? Entonces, ahí Cambiemos quedaría en la parte de la oposición. ¿Cómo se imaginan el diálogo con la oposición, el trabajo con la oposición, en este caso, por parte de Cambiemos? No, esperemos Más que que tengan, nada usted, sí, que que tengan la en el Congreso de la responsabilidad. Nación, Sí. ahí se negocia todo el tiempo. El jueves pasado estuvimos en una actividad en el Congreso y estaba la diputada Los Penato y yo también estaba en una presentación de un libro y demás. Y un poco el diálogo de la charla pública fue ese también, cómo nosotros podemos asumir el desafío de tener un diálogo más constructivo en el Parlamento. Yo al PRO le voy a reclamar, si efectivamente son oposición, que sean una oposición responsable, como ellos le reclamaron al peronismo durante todos estos años. Nosotros vamos a necesitar muchísimas medidas de parte del Parlamento para sacar a este país de la crisis en la que vivimos. Y necesitamos que la oposición sea responsable. Hay una cosa que dice Cristina. Saldar una grieta, ¿no? Porque todo el mundo habla de la grieta, bueno, en el Por Congreso supuesto. también hay una Hemos grieta. hemos tenido algunas experiencias de acuerdo. Yo soy parte del movimiento Evita, es un movimiento social. Han impulsado en estos 4 años una serie de leyes. Las leyes que hemos impulsado nosotros fueron todas votadas por unanimidad. La emergencia social, leyes que quizás no querríamos haber votado, ¿no? La emergencia alimentaria, sí el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, la Ley Micaela, una serie de iniciativas que tomamos los movimientos sociales fueron acordadas por el conjunto de los bloques en el Parlamento, el conjunto. Me parece que ahí hay una práctica para retomar y que el Parlamento que viene va a tener que ver Que quizás una mucho evolución con también, eso. ¿no? De la clase política, que nos tiene acostumbrados por ahí, que se enfrentan y hay chicanas constantemente. Sí, y aparte establecer un acuerdo de cuáles van a ser las 10, 2, 5, las que quieran, variables de crecimiento y desarrollo en la Argentina, estables más allá del partido político que gobierne.
Una de esas discusiones seguramente va a ser, con lo que abrimos el programa, un poco la deuda de la Argentina, y en ese sentido no existe un contrapunto con recuperar el consumo, poner el dinero en el bolsillo de la gente y al mismo tiempo cumplir con todas las obligaciones de deuda que tiene la Argentina. ¿Cómo van a trabajar sobre ese tema puntualmente? Alguna vez lo hicimos, ¿no? Tenemos somos Pero pagadores pero seriales. con las hojas 600. Era Sí, otro está bien, pero contexto la Argentina, yo disiento con que la Argentina es un país pobre, hay una cuestión de prioridades. La Argentina está gastando miles de millones de pesos en timba financiera. No es un país rico tampoco, hace 20 años que Está tenemos bien, el mismo ingreso per cápita. Yo no incluso sé el número inferior. ahora, no lo quiero decir, pero hagamos la cuenta de cuánto se fue en timba financiera en estos años. Hagamos la cuenta de cuánto hay que pagar para adelante. Hagamos la cuenta de cuáles son las prioridades que tuvo este gobierno. El gobierno nos decía que la emergencia alimentaria era un problema fiscal, porque 8.000 millones de pesos, ¿de dónde iban a salir? El viernes, antes de que se vote la semana anterior a que se vote la emergencia alimentaria, el presidente decretó una compensación a las empresas eléctricas por un desfasaje de las tarifas domiciliarias de 7.800 millones de pesos. La plata está, es una cuestión de prioridades. Vos venís del movimiento social, decís, ¿no? Sí. Donde el control o la toma de la calle es una forma de hacer política y de protesta. Ahora están los movimientos más duros, los piqueteros, como le decimos, más duros del pueblo obrero, tomando la calle. ¿No es una advertencia para Alberto Fernández más que para el gobierno esto de decir vamos a estar en la calle? ¿Cómo van a hacer con eso en caso de ganar? No sé, yo no critico a los movimientos sociales que puedo acordar o no. Nosotros tenemos otra metodología, de hecho, pero no critico porque en definitiva es gente que está protestando para pedir comida. Pero van a tener que lidiar con eso. Para pedir comida y trabajo, ¿no? Quiero decir esto. Y después, por supuesto, que nosotros vamos a tener un montón de problemas si logramos que la gente nos acompañe el 27 de octubre, porque la Argentina que nos deja Macri es terrible, con un montón de problemas, con miles de personas que tienen que comer en comedores para lograr garantizar su alimentación básica en un país que produce alimentos para 400 millones de personas, con millones de personas desocupadas, con trabajadores que no pueden pagar la luz o no pueden cubrir los gastos de salud de su familia, con empresarios pyme y comerciantes que no pueden vender, que han cerrado, que han apagado la mitad de las máquinas, con un sistema de salud detonado donde no hay ni siquiera insumos básicos en los hospitales, con un sistema de educación también pauperizado, porque lo que ha pasado es que se ha pauperizado la vida en general en la Argentina. Nosotros sabemos que hay un montón de problemas, por eso nos queremos hacer cargo. Por eso armamos esta unidad tan grande para poder resolverlos. Diputado, no quiero terminar la entrevista sin preguntarle principalmente por esta propuesta que anuncia Alberto Fernández de federalizar el gobierno, ¿no? De llevar el gobierno nacional a que viaje por todas las provincias, incluso a poder tratar de ver cómo se sale un poco de la capital federal y empieza a funcionar también desde distintos puntos del país. ¿Cómo lo imagina? En un principio me lo pregunto, y en segunda instancia, si lo ve factible en un primer gobierno con tantas cosas por resolver, tantas urgencias. Sí, yo por supuesto que lo veo factible y necesario, porque me parece que también, o nos parece que también, una manera de resolver parte de la crisis económica que vive la Argentina es recuperar las economías regionales. Y para eso hay que fortalecer a los estados y a las políticas públicas en cada una de las regiones y de las provincias. Es inviable que nosotros recuperemos la economía y todo eso termine en el conurbano. ¿Se entiende? Es inviable que miles de personas... ¿Pero qué imagina? ¿Que el Ministerio de Producción funcione en otro lugar? No, lo que propone Alberto hoy es hacer reuniones de gabinete en las provincias, en ciudades que proponen los gobernadores. La mayoría propuso ciudades alternativas a las capitales de sus provincias para poder tener una política de proximidad con esas regiones. Y esto es un dato que hoy parece una cosa pensada desde un escritorio, es fundamental, y los gobernadores y los pueblos y cada uno de los que recorrimos las provincias y demás, la gente te lo dice, acá no viene nadie, acá no pasa nada, acá no llega, eso que anuncian en Buenos Aires no llega hasta acá. Sin embargo, hay que ver, ¿no? Porque esto es como en el 2015, ¿no? Se remarcaba solo lo malo y había cosas buenas también por parte del gobierno que se iba en ese momento. Y acá también hay que aceptar que muchas de las provincias, hasta hace pocos meses, este mismo año o en el inicio de este mismo año, valoraban
que la coparticipación le llegaba mucho más que en otros gobiernos, por ejemplo. Sí, estaban y sin déficit, ni hablar salvo de la algunas transparencia del INDEC y demás cuestiones. Entonces, en algún punto, bueno, Está bien, son también esas hay dos lugares cosas a los que se yo iban. estoy de acuerdo, el INDEC y la Y la coparticipación, coparticipación. que fue parte de la negociación de los gobernadores Entonces, no sé en si el no iba nadie a Parlamento. cada una de las No, y provincias. pensando en porque las la plata economías llegaba. regionales, provincias. las plataformas exportadoras que se desarrollaron y muy fuertes. Hay sectores, hoy almorcé con el mayor exportador de aceite de oliva y Argentina está en un desarrollo fuerte y se pueden mencionar muchísimas de esas No, economías pero regionales que lograron abrir mercados en Japón, en China y realmente les está yendo bien a pesar del contexto. Este empresario en particular, 14 millones de dólares, está invirtiendo en San Juan para exportar más. Entonces, hay sectores que funcionan a pesar de la crisis Sí, pero y a la pesar del crisis contexto. económica, perdonen, pero la crisis económica en el interior del país afecta durísimo a todos los sectores sin dudas. económicos y sociales, y los gobernadores que habían logrado un superávit, que habían logrado un cierto movimiento, inclusive mejorar o agregar valor a alguna exportación primaria, hoy se ven afectados por el resto de los problemas del resto de las En la ciudades economía real que no creo que entran arrasó ahí. con todo tipo de clases, ¿no? Por supuesto que afecta, y esto lo mencionamos constantemente desde este espacio, a los sectores más vulnerables, por supuesto. Pero llega un momento que la clase media también se ajusta, Son los más Llega un momento que el además, cinturón no te ajusta más. Y es que sea, son de los que más han perdido en términos de lo que tenían antes y lo que tienen ahora. Bueno, va a ser larga pero corta la campaña, como algo, ¿no? Porque se comprimió todo en octubre, pero va a ser intenso. Fue por lo muy que largo, parece. queda un mes, hay que trabajar, hay que seguir escuchando a la gente, hay que estar cerca porque también es una forma de contener y canalizar esta crisis democráticamente. ¿Usted no ve ninguna posibilidad de que el gobierno pueda lograr un balotaje? Yo voy a trabajar para que ganemos en primera primera vuelta y por más diferencia de lo que ganamos antes. Bueno, éxitos en la campaña, ¿eh? Muchas Gracias por estar gracias. aquí con nosotros. Gracias. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos porque llega el tercer bloque y llega el momento ladino.